Buenos días chicos con todos ustedes. Hoy tenemos el curso de geometría, ¿no es cierto? El tema de hoy, cuadriláteros. Entonces tenemos lo siguiente, dice, definición. Es la figura geométrica que se determina al trazar cuatro rectas que se interceptan dos a dos. Pueden ser convexos o no convexos. Entonces, tendremos convexo y no convexo. ¿Cómo nosotros sabemos cuándo una figura es convexa o no convexa? Cuando nosotros, al trazar cualquier recta, corta simplemente en dos puntos a la figura, será convexo. En dos puntos corta la figura, es convexo. Dos puntos, cualquier parte que ustedes tracen va a pasar que corta en dos puntos. Pero a diferencia del no convexo, ¿qué pasará en el no convexo? Aquí corta en uno, 2, 3, 4 puntos. Por lo tanto, decimos que es no convexo. Y así se identifica cuándo es convexo y cuándo no es, y cuándo es no convexo. Pasamos a lo siguiente. Clasificación de los cuadriláteros. Me dice, tenemos ahí para empezar el trapezoide. Cuadrilátero donde no existe paralelismo entre sus lados opuestos. ¿Qué quiere decir? Que ningún lado es opuesto al otro. No tiene lados paralelos. Perdón, no tiene lados paralelos. Pasamos al simétrico o isósceles, ¿no? Paralelogramo simétrico. ¿Qué será el paralelogramo simétrico? Simétrico quiere decir iguales, ¿no? Iguales que medidas. En este caso, tendremos como una cometa, ¿no es cierto? Ese será el, el trapezoide simétrico, o también llamado isósceles. Pasamos al siguiente. Trapecio cuadrilátero que tiene dos lados. El trapecio que es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos, llamados base. Base mayor y base menor. Y los otros, ¿qué serán? Los lados laterales. Como cualquier figura, ya, también tiene el trapecio una altura. Ahí que nos señala, ¿no? H. Desde la base mayor hasta la base menor. Esa distancia se le llama altura. Dentro de lo que vienen a ser los trapecios tenemos tres tipos. El escaleno, el isósceles y el rectángulo. El escaleno, ¿qué será? Todos sus lados diferentes. En el isósceles tendrá sus lados laterales iguales. Los laterales. No va a ocurrir en ningún momento va a ocurrir que en la base va a ser igual, la base menor va a ser igual a la base mayor. En ningún momento. Por lo tanto, entonces, ¿qué quedará que sean iguales? Los lados laterales, ¿no es cierto? Y pasamos al trapecio rectángulo. ¿Cómo es el trapecio rectángulo? Que uno de sus lados es recto. Pasamos a lo siguiente. Dice, paralelogramo. Es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos y además iguales. Lados opuestos, paralelos e iguales, ¿ve? En ahí tenemos ese ejemplito. Por lo tanto, dentro de los paralelogramos vamos a tener cuatro tipos. El romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. El cuadrado y el rectángulo, todos lo conocen, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué diferencia habrá entre el rombo y el romboide? El rombo, sus cuatro lados son iguales, ¿ve? En el rombo los cuatro lados son iguales. Rayita, 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 rayita. Pero en el romboide no. En el romboide será solamente los paralelos son iguales. Solo los paralelos son iguales. Ese es un romboide.
propiedades tenemos. También tenemos ahí propiedades, ¿no? Del romboide, ¿cuál será la propiedad? Que la medida BO viene a ser igual a O de la diagonal, ¿no? El punto de intersección de la diagonal, ¿qué pasará? Va a dividir hacia la intersección de las diagonales. ¿Qué va a hacer? Va a dividir en dos a dicha diagonal. Acá rayita, rayita. La otra diagonal que será puntito y puntito. Pasamos a lo siguiente. Y también sus ángulos. Por ser paralelos, ¿qué pasará? Sus ángulos son iguales. El trapecio. ¿Qué vamos a tener en el trapecio? La base media. MN, ¿qué es? Es mediana o base media. ¿No es cierto? ¿Cuál será la distancia o la medida? Será la semisuma. O sea, AD más BC sobre 2. La semisuma. Y por último pasamos a lo que viene a ser otra propiedad del trapecio, ¿no? ¿Qué me dice esta última propiedad del trapecio? Dice lo siguiente, que PQ, ¿no es cierto? Que viene a ser paralelo a las bases, pero que es el punto medio de las diagonales. Miren, primero he trazado la diagonal AC, luego he trazado la diagonal BD. Tengo dos diagonales. Los puntos medios de cada diagonal, ¿no es cierto? ¿Qué será? La medida de los puntos medios de las diagonales será la semidiferencia. Mientras la base media es semisuma, lo que viene a ser aquí, punto medio de las diagonales será semidiferencia. Listo, chicos. Y hasta ahí tendríamos la parte teórica.